Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, en particular, entre los seguidores de las telenovelas turcas. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto que, si las redes sociales y los medios no mienten, está que arde: la supuesta guerra entre dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, la guerra de exes está oficialmente declarada, o al menos, eso es lo que se rumorea. Si ustedes, al igual que yo, son fans de estas dos celebridades, de sus proyectos, de su química en pantalla y, por supuesto, de su vida personal, entonces este vídeo es para ustedes. Vamos a desgranar todo lo que se está diciendo, analizar las posibles causas y, lo más importante, intentar descifrar quién podría salir victorioso de este posible enfrentamiento. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de especulaciones, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia? Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que conquistó corazones con su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química era innegable tanto en pantalla como fuera de ella, y durante un tiempo, su relación fue el tema central de todas las revistas y portales de noticias. Parecían la pareja perfecta, la que todos soñábamos con ver junta para siempre. Sin embargo, como en muchas historias de amor, el final llegó, y fue más o menos hace un año cuando confirmaron su separación. Hasta ahí todo normal, las relaciones terminan, es parte de la vida. Pero lo que está sucediendo ahora parece ser mucho más que una simple ruptura amistosa. Los rumores de esta guerra comenzaron a intensificarse hace relativamente poco tiempo, cuando se empezó a notar una cierta distancia, incluso frialdad, entre ellos en eventos públicos. Al principio uno podría pensar, bueno, es normal, no son los mejores amigos ahora mismo, pero tampoco hay hostilidad. Sin embargo, las cosas parecen haber escalado. Se habla de que ambos están activamente involucrados en campañas para opacar al otro de alguna manera. Por ejemplo, se rumorea que ambos están recibiendo ofertas millonarias para proyectos similares, y que uno de los dos estaría utilizando sus influencias o su equipo para intentar conseguir esos proyectos, o al menos para que el otro no los obtenga. Imaginen la presión y la competencia. Una de las facetas donde esta guerra podría estar más latente es en el ámbito de las redes sociales. Hande Erçel, con una legión de seguidores impresionante, es una potencia en Instagram. Kerem Bürsin, por su parte, también tiene una base de fans muy leal y activa. Se comenta que ambos están, quizás, compartiendo contenido que podría interpretarse como indirectas hacia el otro. Por ejemplo, a veces vemos publicaciones que podrían hacer referencia a sus antiguas vivencias juntos, o comentarios que, sacados de contexto, suenan un poco a reproche. Claro, esto es muy especulativo, y es fácil caer en la trampa de ver mensajes ocultos, donde no los hay, pero la frecuencia con la que estas supuestas indirectas aparecen en sus perfiles ha levantado sospechas. Además, y esto es algo que siempre genera mucho debate, están las opiniones de sus respectivos equipos de relaciones públicas. Se dice que sus managers estarían trabajando a destajo para mantener una imagen positiva de cada uno, y a la vez, para desestabilizar la reputación del otro. Esto podría traducirse en filtraciones de información selectiva a la prensa, estrategias para generar noticias que pongan a uno en mejor luz que al otro, o incluso campañas de desprestigio sutiles. Es un juego peligroso y, si es verdad, puede tener consecuencias serias para sus carreras. Ahora, pensemos en las posibles razones detrás de esta supuesta guerra. ¿Por qué estarían en conflicto? Una de las hipótesis más populares es la competencia profesional. Ambos son actores jóvenes, talentosos y con un gran potencial de mercado. Si ambos buscan los mismos papeles importantes, las mismas colaboraciones con marcas de renombre, es natural que surja una rivalidad. Y cuando a esa rivalidad se le suma una historia personal de por medio, las cosas pueden volverse más complicadas y, lamentablemente, más personales. Otra posible causa podría ser el tema de los contratos y acuerdos comerciales. Después de una relación tan mediática, es posible que tuvieran acuerdos previos, ya sea con productoras, marcas o incluso acuerdos de exclusividad en ciertos proyectos. Si la ruptura no fue del todo amigable, podría haber habido desacuerdos sobre cómo manejar estos acuerdos, o sobre quién tiene derecho a qué tipo de oportunidades ahora que ya no están juntos. Esto podría llevar a conflictos legales o, como decíamos,
a una guerra de influencias para asegurar esos contratos. Y no podemos olvidar el factor emocional. Aunque hayan pasado meses desde su separación, las heridas de una relación pública y apasionada pueden tardar en sanar. Es posible que uno o ambos todavía sientan resentimiento, celos o una necesidad de demostrarle al otro que están mejor sin él o ella. Esta dinámica emocional, combinada con la presión del estrellato y la constante atención mediática, puede ser una bomba de tiempo. Los celos profesionales, los celos sentimentales, la sensación de haber sido traicionado o no valorado, todo eso puede alimentar una guerra de exes. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién ganará esta guerra? Es una pregunta muy difícil de responder porque sinceramente no sabemos la magnitud real de este conflicto. Si hablamos de popularidad en redes sociales, ambos son titanes. Andercel, con sus millones de seguidores, tiene una capacidad de alcance global impresionante. Kerem Bürsin, aunque quizás con un número ligeramente menor, tiene una base de fans extremadamente fiel y comprometida, que lo defiende a capa y espada. En términos de proyectos de actuación, ambos están constantemente en la mira de las productoras. Cada uno tiene su estilo, su público y es difícil decir quién es mejor, o quién será más exitoso en el futuro. Lo que sí es cierto es que en este tipo de conflictos mediáticos, a menudo quien sale perdiendo es la imagen pública de ambas partes. La gente se cansa de ver enfrentamientos entre celebridades, y si la guerra se vuelve demasiado pública y desagradable, podría afectar negativamente a la percepción que el público tiene de ellos. Al final, la audiencia suele preferir ver talento y buena energía, no dramas innecesarios. Personalmente, yo me inclinaría a pensar que en esta batalla, la verdadera ganadora debería ser la profesionalidad y la madurez. Si Hande y Kerem logran separar sus vidas personales de sus carreras, y si cada uno se enfoca en dar lo mejor de sí mismo en sus proyectos, sin importar lo que el otro haga, entonces ambos saldrán fortalecidos. La atención mediática puede ser una herramienta de doble filo. Si la usan de forma inteligente para promocionar su trabajo, genial. Pero si se la pasan intentando competir o perjudicarse mutuamente, lo más probable es que terminen desgastándose y perdiendo el favor del público. Hay que recordar que ambos han construido carreras sólidas antes de conocerse y también después de separarse. Tienen un talento innegable y un gran carisma. Si se enfocan en seguir creando buen contenido, en seguir conectando con sus fans a través de su trabajo, esa será la mejor estrategia a largo plazo. Las controversias pasan, las modas cambian, pero el talento y la dedicación perduran. Además, hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En la industria del entretenimiento, a veces se exageran o incluso se inventan ciertos rumores para generar expectación, para que se hable de ellos. Podría ser que esta guerra de exes sea simplemente una forma de mantenerlos en el ojo del huracán mediático, de hacer que el público esté más pendiente de sus próximos pasos. Es un mundo complejo y nunca se sabe qué es real y qué es una actuación. Lo que sí está claro es que su separación ha marcado un antes y un después en la percepción pública de ellos como pareja. Antes eran la pareja ideal, ahora son dos individuos exitosos que, por azares del destino, compartieron un capítulo importante de sus vidas. Ahora cada uno está escribiendo su propio futuro, y será fascinante ver cómo se desarrolla esta etapa para ambos. ¿Lograrán mantenerse al margen de los conflictos y enfocarse en sus carreras? ¿O seguirán alimentando esta supuesta guerra que, de ser real, solo les traerá problemas? En resumen, la supuesta guerra entre Andercel y Kerem Bürsin es un tema candente en el mundo del espectáculo turco, alimentado por rumores de competencia profesional, posibles indirectas en redes sociales y la influencia de sus equipos de relaciones públicas. Las causas podrían ser desde rivalidad profesional hasta resentimientos personales. Sin embargo, la verdadera ganadora en este escenario, a largo plazo, será aquella de las dos estrellas que logre mantener la profesionalidad, enfocarse en su talento y seguir ofreciendo contenido de calidad a sus seguidores, independientemente de lo que haga el otro. La atención mediática puede ser una herramienta poderosa, pero también puede ser destructiva si se utiliza de forma negativa. El tiempo dirá cómo termina esta historia. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la intensa guerra entre Andercel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las especulaciones del mundo del entretenimiento turco. Fue un placer compartir esta información con ustedes.
Si les gustó este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Y ahora me encantaría saber su opinión, ¿creen que esta guerra es real? ¿Quién creen ustedes que saldrá victorioso? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.